Bienvenidos a un nuevo podcast de la Fundación Hay Derecho. Mi nombre es Alicia García y hoy cuento con el enorme placer de hablar con Rafael Arenas, vicepresidente de Impulso Ciudadano y catedrático de Derecho Internacional Privado. ¿Qué tal, Rafael? Hola, muy buenos días, encantado de estar aquí. En el podcast de hoy vamos a hablar del catalán, del castellano y de cómo se estudia en las aulas de Cataluña. La primera pregunta que quería plantearte, Rafael, es cuáles son las exigencias constitucionales respecto al castellano en la educación. Pues las exigencias constitucionales, tal como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional, es que el castellano, igual que cualquier otra lengua oficial en una comunidad autónoma, tiene que ser obligatoria en la educación. Y además lo que se tiene que hacer es conseguir que los estudiantes, los alumnos, cuando acaben sus estudios, dominen la lengua. Dominen el castellano, dominen la otra lengua oficial o las otras lenguas oficiales que pueda haber, pero por supuesto que dominen el castellano. Lo que pasa es que la obligación no queda ahí, sino que además se exige que el castellano sea lengua vehicular, sea lengua de aprendizaje. No basta con que se enseñe castellano, sino que hay que enseñar en castellano. Y bueno, en este caso ya no el Tribunal Constitucional, sino los tribunales ordinarios, pues han establecido que esta obligación de vehiculariedad del castellano, de que el castellano sea lengua de aprendizaje, exige que al menos el 25% de la docencia se imparta en castellano. Esto quiere decir que aparte de la asignatura de castellano, pues tiene que haber otras asignaturas que se expliquen en castellano hasta cubrir ese mínimo de un 25%. Pero hemos visto que a veces la situación en Cataluña no se está cumpliendo como se debería y ante esta situación hay diversas familias, incluso la abogacía del Estado, que han recurrido a los tribunales. ¿Qué se plantea en estos recursos que presentan tanto las familias como la abogacía del Estado? Bueno, son diferentes los que plantean las familias que los que plantea Abogacía del Estado, porque las familias no están legitimadas para pedir de manera generalizada que se cumpla la ley, sino que solamente pueden pedir que se garantice su derecho, el derecho de sus hijos a ser escolarizados de acuerdo con lo que establece la Constitución, que es con una educación que utilice el castellano como lengua de aprendizaje. En los recursos que plantean las familias, lo que se pide es que el castellano y el catalán se utilicen como lengua de aprendizaje, en principio en la misma proporción, y lo que sucede es que normalmente los tribunales lo que hacen es conceder no esa misma proporción, sino esa proporción del 25% de la que ya habíamos hablado. Y al mismo tiempo se suele pedir también que la rotulación del centro, las comunicaciones que se dirijan a las familias, empleen tanto el catalán como el castellano. En el caso del recurso de la Abogacía del Estado es distinto, porque aquí la Abogacía del Estado actuaba representando al Ministerio de Educación con el fin de que en el conjunto de Cataluña se respetaran las exigencias legales en cuanto a la presencia del castellano en la educación. Y el abogado del Estado lo traducía en que la presencia del castellano como lengua de aprendizaje fuera igual que la del catalán y subsidiariamente, que es lo que acoge el tribunal, que se determine cuál es la proporción de castellano y de catalán en la enseñanza sin que en ningún caso la proporción de castellano o de catalán baje del 25%. Y ante estos recursos, ¿cuál fue la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, yo creo que lógicamente no entra a determinar cuál ha de ser el régimen concreto de presencia de catalán y de castellano en los estudios. Esto es algo que tiene que determinar el legislador. Lo único que hace el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es fijar cuáles son los mínimos. Y el mínimo es que haya un 25% de cualquiera de las dos lenguas oficiales. Es decir, la obligación constitucional llega ahí y a partir de ahí es el legislador y la administración educativa los que tienen que determinar cuál es la proporción que ha de corresponder a cada una de las lenguas, que puede ser diferente en función del centro. Lo que pasa es que ese mínimo de un 25% tiene que darse, que además tiene que incluir una asignatura troncal o análoga, para evitar que ese 25% vaya a asignaturas de las que con una terminología que no es muy correcta, pero bueno, solemos llamar Marías, ¿no? Bueno, no es así. Tiene que haber una asignatura troncal, una asignatura muy relevante en el currículum que se imparta
en castellano, igual que las tiene que haber en catalán. Pero bueno, en Cataluña este problema pues no se da, precisamente se da el problema contrario. Y no he entrado en el tema de la rotulación, es decir, la petición que se hacía de que la rotulación fuera en los dos idiomas, pues los tribunales sistemáticamente niegan que puedan pronunciarse sobre este extremo y obligar a que la rotulación sea en cualquiera de los dos idiomas. Sí, en cambio, sobre las comunicaciones que se dirigen a las familias, que si la familia lo desea, pues por supuesto que será también en castellano o será en castellano, que es lengua oficial. Y parece ser que la Generalitat se ha mostrado un poco disconforme con esta decisión. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Generalitat? Bueno, decir que ha sido un poco disconforme es ser muy moderado, porque el mismo día en que se supo que el Tribunal Supremo inadmitía el recurso que había planteado la propia Generalitat frente a la sentencia de diciembre de 2020 que daba la razón en parte, pero bueno, en esto que estamos hablando daba la razón a la abogacía del Estado, con lo cual la sentencia pasaba a convertirse en firme. Ese mismo día el conseller de Educación convocó una rueda de prensa para decir que no iban a obedecer la sentencia, para decir que todo iba a ser igual. Y lo que es más grave, al día siguiente remitieron una carta a los directores de todos los centros educativos de Cataluña en la que les instaban a que no modificaran sus proyectos lingüísticos. Es decir, el proyecto lingüístico es el documento dentro del centro que determina cuál es el uso de las lenguas, ¿no? en las distintas asignaturas, pero también el que se puede hacer en la comunicación dentro de la comunidad educativa. Pues les instaba a que no modificaran el proyecto lingüístico como consecuencia de la sentencia. Es decir, que no solamente hizo patente y expreso que él iba a desobedecer, sino que instó a los funcionarios a sus órdenes a que desobedecieran también. Por tanto, yo creo que la situación que se ha generado es de lo que yo llamaría rebeldía institucional explícita, porque ha hecho patente que no quiere obedecer, que no va a obedecer la sentencia y que pondrá todos los medios para que esa sentencia no sea obedecida. Y ante la negativa de la Generalitat de obedecer esta sentencia, ¿qué mecanismos o qué vías se pueden seguir para que la sentencia se llegue a ejecutar? Bueno, hay varias vías. La primera es la vía contencioso administrativa, es decir, tenemos una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga desde el mismo momento en el que es firme, que esto no hay que perderlo de vista, que lo normal sería el cumplimiento voluntario de la sentencia, porque todas las administraciones, todos estamos obligados a cumplir las sentencias judiciales, pero los poderes públicos, las administraciones públicas, todavía en mayor medida, ¿no? Por tanto, lo normal sería que la cumpliera voluntariamente. Ya hemos visto que no está en esta actitud. Y la normativa, la legislación en la materia de ejecución de sentencias contenciosos administrativos prevé la posibilidad de la ejecución forzosa. En este caso, la posibilidad de ejecución forzosa la puede solicitar tanto quienes han sido parte en el procedimiento, en este caso el Ministerio de Educación del Gobierno de España, que fue quien inició el procedimiento en el año 2015, como cualquier interesado. Esta es una posibilidad interesante porque la normativa administrativa permite que cualquier interesado, aunque no haya sido parte en el procedimiento, pueda instar la ejecución forzosa de la sentencia. Puede dirigirse al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para pedir que esa sentencia se cumpla. Cualquier familia que tenga a sus hijos escolarizados en Cataluña puede hacerlo, y yo entiendo que también las asociaciones que tienen por finalidad la defensa de los derechos lingüísticos en Cataluña. Y a partir de ahí, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña puede adoptar las medidas que prevé la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que incluyen, por ejemplo, el dirigirse directamente a los funcionarios para conminarles a que acaten la sentencia, a que la cumplan, por ejemplo. Esta es una vía que está abierta. Pero no es la única vía, porque ya no directamente para la ejecución de la sentencia, pero mi impresión es que las actuaciones que ha llevado a cabo el Conseller de Educación hasta ahora, pues pueden tener calificación penal. De hecho, el artículo 410 del Código Penal tipifica la abierta oposición al cumplimiento de una sentencia judicial, que es lo que nos encontramos, que es un tipo, yo creo, bastante raro, porque existen supuestos en los que las administraciones desobedecen las decisiones judiciales, pero
Normalmente esto sucede no diciéndolo expresamente, sino más bien diciendo, bueno, vamos a cumplir, pero en realidad no cumples, y por eso el artículo 412 del Código Penal prevé el supuesto de que se requiera al funcionario, a la autoridad, para que cumpla la sentencia y en este caso no cumpla, porque está incumpliendo la sentencia, pero no hace expreso que cumple, al revés, normalmente su manifestación es de que va a cumplir, pero en realidad no lo hace. Pero claro, aquí nos encontramos con que ya directamente dice que no va a cumplirla, es decir, la oposición clara y abierta y explícita a cumplir, que yo creo que no es imposible considerar que está dentro del artículo 410 del Código Penal. Y es más, otros funcionarios van a poder incurrir en el mismo tipo si, por ejemplo, se aprueban las mociones que ahora mismo se están presentando o se comenta que se presentarán en consejos escolares de Cataluña, ratificándose en la desobediencia a la sentencia. Claro, no hay que perder de vista que los consejos escolares están integrados por padres, madres, pero también por profesores, que son funcionarios públicos. Y bueno, en cualquier caso, la abierta desobediencia, la abierta manifestación de que se desobedecerá una sentencia judicial, pues ya digo, puede entrar en el tipo del 410 del Código Penal. Por tanto, se está abriendo una vía penal que yo creo que es bastante perniciosa, ¿no? que deberíamos de atajar lo antes posible. Y aquí, ya no salimos del marco del derecho penal o del derecho contencioso administrativo para entrar en el marco del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque los supuestos en los que una comunidad autónoma desobedece de manera clara y grave obligaciones constitucionales, pues es el supuesto de hecho de otra norma. Esto es el supuesto de hecho del artículo 155 de la Constitución, tal cual. Y no tenemos que perder de vista que en este caso lo que sucede es que se está desobedeciendo una sentencia judicial, diciendo expreso que se va a desobedecer una sentencia judicial, lo cual en sí ya es gravísimo, pero además no perdamos de vista que la sentencia judicial que se desobedece lo que declara es que la práctica que se seguía en las escuelas catalanas, que se sigue en las escuelas catalanas, es contraria a la Constitución. Por tanto, es reiterarse en continuar con una permanente desobediencia a la Constitución a partir de lo declarado por la sentencia del tribunal. Por tanto, el supuesto de hecho del 155 es clarísimo. Y claro, ahí el gobierno, lo sabemos, tenemos experiencia, por desgracia, ya de la aplicación del 155, el gobierno tiene mecanismos para, el gobierno de España en este caso, forzar que la comunidad autónoma acate las obligaciones constitucionales, las obligaciones legales y que actúe de acuerdo con los intereses generales. Por tanto, tenemos la vía contencioso administrativa, tenemos la vía penal, tenemos la vía constitucional y todavía queda otra, porque, claro, el que los poderes públicos no obedezcan las sentencias judiciales supone una quiebra importante del Estado de Derecho, de principios esenciales del Estado de Derecho. Y claro, España es miembro de la Unión Europea y el artículo 2 de la Unión Europea, del Tratado de la Unión Europea, perdón, lo que nos dice es que son valores comunes a los Estados miembros el respeto a los principios democráticos, al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales. Por tanto, si se está produciendo una quiebra del Estado de Derecho que no es reparada por los mecanismos internos, y aquí tenemos varias vías para repararlo, pues entonces la Unión Europea yo creo que debería actuar. De hecho, ha actuado en relación a otros países en los que se producen quiebras del Estado de Derecho. Si en este caso la quiebra se mantiene, pues yo creo que la Unión Europea debería llamar la atención, las instituciones de la Unión Europea deberían llamar la atención al Reino de España, que es el que responde, para decirle que no es posible que las autoridades públicas desobedezcan de una manera explícita y yo diría que arrogante las decisiones judiciales. Yo creo que esas son las vías que están abiertas para conseguir que las sentencias se cumplan. Pues sin duda seguiremos este tema muy de cerca, cómo va evolucionando el tema de la vehicularidad del castellano en Cataluña. Muchísimas gracias, Rafael Arenas, por habernos dado estas claves que nos ayudan a entender también cómo se está amenazando el Estado de Derecho. Así que esperamos poder verte en futuros podcasts, poder seguir leyéndote en nuestro blog de la Fundación Hay Derecho y muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer como siempre. Y ha sido también un placer que todas las personas que nos estáis escuchando continuéis siguiéndonos en nuestros podcasts que podéis escuchar tanto en iVoox, Spotify como YouTube. Nos vemos la semana que viene en el nuevo podcast. Muchísimas gracias.